diferenciales lineales de primer orden, que son las que vamos a ver hoy día. Este DI de X, ojo que ese DI de X es lo mismo que si yo tengo un Y', Y' es lo mismo que decir la derivada de Y con respecto a X. ¿Cuál es la forma que tiene una ecuación diferencial lineal? La forma que tiene una ecuación diferencial lineal es de la forma Y' más un polinomio en términos de X por Y, y eso igualado a otro polinomio en términos de X. ¿Ya? Esa es la forma que tiene que tener una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? Ya. Muchas veces no aparece el Y'. Por lo tanto, cuando no aparece el Y' y aparece una forma jacobiana, que es el de Y de X, nosotros inmediatamente ya sabemos que esa va a ser un Y', ¿cierto? Ese Y' que nosotros vamos a obtener acá, generalmente no viene de esta manera. Nosotros tenemos que llegar a construir que la ecuación que nosotros nos entregue quede de la forma Y' más un polinomio en términos de X por Y igualado a un polinomio en términos de X. ¿Ya? ¿Por qué es lineal? Porque el I y el I y el Y' no están elevados a un 2, a un 3, a un -1, no hay un Euler elevado ahí, sino que es de esta forma. Y' más un polinomio por I por P de X. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí la explicación de esa función. Si nosotros tenemos una... Vamos a buscar un lápiz que se vea mejor. Este. Si nosotros tenemos la forma Y', ¿ya? Más un polinomio en términos de X por Y, igualado a un polinomio en términos de X, esta función, ¿ya? Lo que nosotros hacemos para poder calcular estas ecuaciones diferenciales es encontrar un factor integrante, ¿ya? Un factor integrante que tiene la forma Euler elevado a la integral de P de X por dx. Ese es el factor integrante y nosotros ya lo conocemos de la clase anterior. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esa ecuación diferencial lineal? Lo multiplicamos por un factor integrante que vamos a tener que encontrar, ¿ya? P de X por dx. Y ese Euler elevado a la integral de P de X, que es el factor integrante, lo vamos a multiplicar por cada uno de los términos. Si yo multiplico eso, voy a hacerlo con otro color y después lo voy a dejar como producto, para que se vea clarito dónde está. P de X por dx. Voy a multiplicar ese por cada uno de los términos. ¿Cómo quedaría eso? Eso quedaría, vamos a hacerlo aquí, Y' por el factor integrante, que es Euler elevado a la integral de P de X, más el I, más ahí tenemos más un I, ahí está, más un I por el Euler elevado al Q de X, integral de P de X por dx, por el P de X, y al otro lado de la ecuación, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el mismo factor integrante, ¿cierto? Multiplicado por Q de X. Eso es lo que hicimos. O sea, generar que el factor integrante multiplicara a cada uno de los términos de la ecuación. ¿Ya? Y ahí lo hice al detalle para que no quepa ninguna duda de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ya. Mire lo que nos queda acá. Mire lo que nos quedó aquí. El primero mire, cuando yo multiplico por el factor integrante, queda, mire, leámoslo, el I derivado por Euler elevado al factor integrante más el I sin derivar por el Euler elevado al factor integrante por el P de X, que sería el mismo argumento, es como la regla de la cadena, ¿sí o no? Es como que esto fuera la regla del producto, o sea que esto mismo, a ver, no sé si me van siguiendo con esa idea. A ver, vamos a desarrollarla mejor. Mire, y si yo tuviera, voy a hacer esa derivada mejor para que quede más claro. Si nosotros tuviésemos
y por Euler elevado a la integral de p de x por dx. Voy a derivar eso. ¿Qué diríamos acá? Diríamos el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, ¿cierto? La derivada de Euler elevado a la integral de p de x va a ser Euler elevado a la integral de p de x por la derivada de su argumento, ¿cierto? O sea, por la derivada de la integral de p de x, por esa derivada. ¿Y cuál es la derivada de la integral de p de x? Eso va a ser y' por Euler elevado a la integral de p de x más y por Euler elevado a la integral de p de x, que es el factor integrante. Entonces va a quedar aquí, por Euler elevado a la integral de p de x por la derivada de la integral de p de x, solamente ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el p de x. Y esa expresión que está ahí, ¿cierto? Es la derivada. De dos maneras. Eso es la derivada, ¿cierto? Es la derivada. Entonces, toda esta expresión que está aquí abajo, lo voy a apuntar con el puntero láser, toda esa expresión que está abajo se reduce a esta, ¿cierto? A que este es la derivada del producto de y por Euler elevado al factor integrante. Pero esa expresión que está ahí, aquí lo vamos a encerrar aquí como en una nube. Eso es como una explicación, chiquillo, ¿ya? Esto es como una aclaratoria de dónde viene, para el paso que voy a hacer ahora. Esta expresión que está acá adentro es lo mismo que decir que esto va a ser la derivada de y por Euler elevado a la integral de p de x con respecto a x, ¿cierto? O sea que el y' por Euler elevado al factor integrante más el y por el Euler elevado al factor integrante por p de x es lo mismo que decir la derivada de este producto. Y eso está igualado ¿a quién? Al Euler elevado a la integral de p de x por el q de x. ¿Qué pasa si ahora yo voy a integrar esta expresión? Yo voy a integrar esta expresión. ¿Qué nos quedaría acá? Nos quedaría la integral de la derivada. Y la integral como la derivada, ¿cómo son? Inversa, por lo tanto, la integral con la derivada, ¿qué nos queda? ¿Qué nos quedaría acá? Nos quedaría solamente el y. Nos quedaría solamente el y por Euler elevado a la integral de p de x, ¿cierto? Porque la integral con la derivada se anulan y solamente queda la función. Y en este caso, ¿qué va a quedar? Va a quedar la integral de Euler elevado a la integral nuevamente de p de x por dx por sq de x. Y como yo necesito y, ¿qué voy a hacer con esto? Lo voy a dejar de la siguiente manera. Este Euler elevada a la integral de p de x, se está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, ¿cierto? O sea, va a quedar 1 partido por Euler elevado a la integral de p de x. Bueno, igual la podría hacer al tiro nomás. Podría hacer al tiro, sí, total. Estamos en cálculo aplicado 2. Voy a hacer este que está, ¿cierto? Va a quedar abajo, pero lo voy a subir al tiro. Entonces, ¿cómo quedaría si lo subo? Quedaría como menos, ¿cierto? Quedaría como y es igual a ¿qué? A Euler elevado a menos la integral de p de x más esta integral que cuando integré aquí me faltó un más c. Ojo ahí, me faltó un más c. Entonces este que está multiplicando lo pasé dividiendo, quedó abajo y sube con el exponente negativo, ¿cierto? Propiedad de potencia, que haría la integral de Euler elevado a la integral de p de x por el q de x más la constante de integración.
Y esta fórmula que está acá, todos los ejercicios van a tener la misma forma, chiquillos. Para todos los ejercicios vamos a tener que hacer lo mismo. Si nosotros lo hiciéramos por parte y multiplicáramos el factor integrante, siempre aquí adentro nos va a quedar la fórmula del producto. Y siempre vamos a tener que integrar. Y siempre vamos a llegar a la forma, cuando integremos, vamos a llegar con el I Euler elevado a la integral del polinomio que nosotros determinemos. Y siempre ese lo vamos a tener que pasar dividiendo y ese va a subir. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con esta expresión final, porque todos los ejercicios se realizan de la misma manera. Entonces nosotros nos quedamos con esta expresión para utilizar. Nosotros todos los ejercicios los vamos a hacer solo con esta expresión, porque todo se va a reducir a esta, que es exactamente la misma que nos está mostrando en el otro lado de la ecuación. Mire, es exactamente la misma a esta. ¿Y esa? ¿Cómo son estas dos expresiones? Son exactamente iguales. Es la misma expresión. Entonces, ¿qué aparece aquí en el formato? Dice que si usted tiene una ecuación diferencial y lineal, siempre va a obtener un I', ¿cierto? Porque ya habíamos establecido en un inicio que I' es lo mismo que decir dI de X, más un P de X por I igual a un Q de X. Entonces, ¿cuál es la magia que aquí les voy a enseñar? Que si nosotros somos capaces de identificar el P de X, lo reemplazamos. Y si somos capaces de identificar el Q de X, lo reemplazo acá. Y hago parto desde acá. No voy a partir desde aquí, desde el primer paso. ¿Cierto? No parto desde el primer paso porque en este caso está demostrado que siempre voy a llegar a esa forma. Entonces parto inmediatamente desde acá, desde el cuadro rojo para abajo. ¿Ok? Siempre parto de ahí, porque siempre va a tener la misma forma. Vamos a hacer un ejercicio para poder tener la claridad del cálculo que vamos a hacer. Ya. Mire, dice, resuelva la ecuación de y de x más 1 partido por x de y igual x. ¿Qué tengo que recordar yo? Que si yo logro identificar que es una ecuación diferencial lineal, la forma lineal, ¿qué forma tiene? Tiene la forma y' más un polinomio en términos de x por y igualado a un polinomio en términos de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? ¿Logramos identificar que tenemos esa forma? Sí, pues, efectivamente. ¿Por qué? Porque nos quedaría y' más p de x. ¿Quién es p de x? Entonces aquí tendríamos 1 partido por x por y igual a q de x, que sería x. ¿Se parecen? Exactamente, sí, pues, se parecen, porque ahí voy a tener el y', el p de x ya lo encontré, que es 1 partido por x, y el q de x ya lo encontré, que es x. Y nosotros tenemos que recordar cuál es la fórmula que vamos a utilizar. Vamos a utilizar, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir que el y en términos de x va a ser Euler elevado a menos la integral de p de x, factor de la constante, más el Euler, no, aquí me equivoqué, más la integral de Euler elevado a la integral de p de x más, no, por el q de x. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces nosotros, si somos capaces de acordarnos de esta fórmula e identificar cuáles son los factores, entonces estamos listos. Vamos aquí a encerrar esta. Esta es la que nosotros tenemos que, esta es la que nos va a ayudar en todo. ¿Ya? Reemplazamos. Quería y de x. Y de x va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a menos la integral de p de x. ¿Quién es p de x? 1 partido por x. De x. Una constante de integración, ¿cierto? Que es una constante c, más una integral de Euler elevado a la integral de p de x. ¿Y quién es p de x? Ya lo habíamos obtenido, ¿cierto? Que es el 1 partido por el x. Estoy siendo muy chiquitito, parece, ¿o no? Vamos a ser un poquito más grande. Por si alguien
y ahí compañero está del trabajo, va a quedar Euler elevado a menos la integral de 1 partido por x de x, la constante más la integral de Euler elevado a la integral de p de x, que esa ya la habíamos encontrado, ¿cierto? Por q de x, que en este caso va a ser x de x. ¿Y ahora qué hacemos? Solamente resolvemos las operaciones que que están involucradas. Entonces, aquí, igual me gustaría hacer quizás la distinción. ¿Quién es el p de x? Que sería el 1 partido en x, y el q de x, que sería en este caso el x. Teniendo la claridad, ¿quién es p de x? ¿Quién es q de x? Partimos desde el cuadro rojo, solamente vamos a reemplazar, ¿ya? Y reemplazamos. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría y de x va a ser igual a Euler elevado, mire lo que tenemos aquí, menos la integral de 1 partido por x. ¿Y eso qué es? Logaritmo. Entonces quedaría menos logaritmo natural de x. ¿Ya? Paréntesis, la constante más, y aquí tenemos una integral afuera, ¿cierto? Y una integral en el exponente. Resolvemos primero la del exponente. Quería Euler elevado a ¿qué? La integral de 1 partido por x de x, nuevamente logaritmo natural de x, por sx de x. ¿Qué nos va a quedar acá? Que ese menos 1, nosotros pensemos que acá hay un menos 1, ese menos 1 puede pasar como exponente. Por lo tanto, ¿en qué se convierte? Se convierte en Euler elevado al logaritmo natural de x elevado a la menos 1, ¿cierto? Porque el que está multiplicando pasa como exponente del logaritmo. Está en las propiedades que le subí a la intranet. Es el último archivo que hay hasta ahora. Más, ¿y aquí qué va a ocurrir? El exponente, o sea, el Euler con el logaritmo son inversas, ¿cierto? Por lo tanto, esa se va con esa. ¿Y qué nos queda? Nos queda solamente el x. Entonces vamos a tener acá la integral de x por el x de x. Y x por dx, eso va a ser x cuadrado. Entonces nos queda y de x va a ser igual a qué. Aquí igual también tenemos una que es inversa. También hay que sacarla. Entonces nos queda x elevado a la menos 1, factor de ahí tenemos nuestra constante, más la integral de sx cuadrado por dx. Estamos haciendo todo al detalle, paso por paso. Después al final, si alguien tiene alguna duda en un procedimiento, me avisa y lo corregimos o lo revisamos, lo hacemos de nuevo hasta que quede claro. ¿Y eso qué va a obtener ahí? Un x al cubo tercio, porque es la integral de una función potencia, ¿cierto? X al cubo a tercio. ¿Ya? Y ahora, ¿qué va a hacer ese x elevado a la menos 1? Va a multiplicar a esa expresión. Pues entonces nos queda y de x va a ser igual a la constante por x elevado a la menos 1 más x al cuadrado. Recuerde que acá hacemos multiplicación de potencias de igual base. No sé, x elevado a a por x elevado a b, conservo la base y sumo los exponentes, ¿cierto? Entonces aquí conservo la base que es x, que no se me vaya a olvidar el 3. Conservo la base que es x y sumo los exponentes, ¿ya? Entonces x elevado a la menos 1, se lo sumo con x elevado a 3, conservo la base, resto y queda x cuadrado. ¿Ya? Y ahí encontramos la solución de la ecuación diferencial. Podría venir escrita de esa manera, o podría venir con el exponente positivo, entonces quedaría la constante partido por x más el x cuadrado tercio. Y ahí encontramos las soluciones. Estas serían las soluciones de la ecuación diferencial. Podría ser esta o podría ser esta. Esta es con valores iniciales. ¿Cuál es la lógica de valores iniciales? La misma que hicimos cuando hicimos variables separadas. Resolver la ecuación diferencial, llegar a la solución y posteriormente evaluar el xy. ¿Ya? Recuerde que esta se lee como, este es como un x y este el y, ¿cierto? Entonces se reemplaza el y de x se reemplaza, en este caso por 1,
si fueran esos valores, y los x por 1 y encontramos el valor de c, así encontramos una solución particular. Ya, ¿qué tiene que hacer usted ahora a continuación? Tiene que resolver el ejercicio 2. ¿Ya? Resuelva el ejercicio 2 solo. Voy a dejar el ejercicio pegado en esta imagen para que vea la solución, recuerde la fórmula. ¿Y qué tiene que hacer usted? Tiene que convertir esta ecuación diferencial en una ecuación diferencial lineal. ¿Qué forma tiene la ecuación diferencial lineal? Tiene una forma y' por un polinomio multiplicado por x. A veces ese polinomio no está y podría ser un x elevado a 0, ¿ya? Y un x elevado a 0 o un 1. O a veces aquí podemos encontrar, hay diversas cosas, chiquillos, ¿ya? Pero vamos a partir con esta primero. Por lo tanto, yo necesito que resuelvan esta ecuación diferencial que está acá hasta llegar a esa solución general, y posteriormente vamos a encontrar una particular evaluando los valores iniciales, ¿ya? Así que por favor le pido que comience inmediatamente. 5 minutos y revisamos.
¿Nadie? Ya. Entonces tenemos esa y nosotros tenemos que llegar a una forma que sea lineal, ¿cierto? O sea, tenemos que llegar a un I' más un P de X de Y igual a un Q de X. Ya. Esa es la forma que nosotros tenemos que llegar. Pero me doy cuenta que acá tengo un X multiplicado por el Y'. ¿Cómo lo saco? Tendría que multiplicar toda esa expresión, voy a hacerlo con otro color, multiplicar toda esta expresión por 1 partido por el que acompaña, ¿cierto? Al que quiero eliminar, por X. Ya, esa es la jugada que vamos a hacer. Vamos a multiplicar por 1 partido por X para dejar el Y' solo. A ver, veamos cómo queda. Si multiplico 1 partido por X por Y', el X se va con el X y queda Y'. Más 4 partido en X por el Y igualado a qué. Y el X va a dividir al X al cubo y también va a dividir al X. Por lo tanto, X al cubo partido en X, eso va a quedar X cuadrado menos 1. ¿Ya? Y ahí logramos obtener la forma porque si nosotros identificamos los valores que ya habíamos establecido de un inicio, tenemos que el P de X, ¿cuánto va a valer? 4 partido en X. Y el Q de X, que era el otro que necesitábamos, va a ser igual a X cuadrado menos 1. Y ahí identificamos P de X y Q de X. Y tenemos que recordar siempre cuál es nuestra fórmula, ¿cierto? Nuestra fórmula va a ser I de X, escríbala para que se acuerden. Siempre uno la escribe y después se termina acordando el tiro. Por Euler elevado a la menos integral de P de X, la constante más la integral de Euler elevado a la integral de P de X por el Q de X partido en no, por dx. Y esa es la expresión que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, ahora generamos la solución. ¿Cuál sería la solución entonces? Vamos a reemplazar los valores de P de X y Q de X. Y listo. ¿Ya? O sea, lo reemplazamos y después tenemos que hacer las operatorias que nos indica el ejercicio. Y esto sería 4 partido en X por dx a la integral de C más la integral de Euler elevado a la integral de 4 partido en X por dx por Q de X, ¿cierto? ¿Y quién es Q de X? Es X cuadrado menos 1, que ya lo habíamos establecido con verde acá en un inicio. Ahora, ¿qué nos va a quedar adentro? Va a quedar un Euler elevado a qué? A menos 4, ¿cierto? Saque el 4, queda menos 4, y va a quedar la integral de 1 partido por X, y eso igual a decir al logaritmo natural de X. Adentro nos va a quedar una constante más una integral de Euler elevado a qué. La misma expresión de allá, pero positiva. ¿Ya? Después uno va encontrando esas generalidades que van ocurriendo. Saco el 4, va a quedar la integral de 1 partido por X, o sea, quedaría 4, y la integral de 1 partido por X de X, eso es el logaritmo natural de X. Y esto multiplicado por X cuadrado menos 1 por dx. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ese menos 4, que está multiplicando el logaritmo natural, por propiedades del logaritmo, puede pasar a exponente, pero del argumento, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría. Y dx va a ser igual a Euler elevado al logaritmo natural de x elevado a menos 4. La constante más, y vamos a hacer el mismo paso en el siguiente. Multiplicado por el x cuadrado menos 1 por dx. ¿Ya? Y ahora vamos a eliminar el Euler con el logaritmo natural, porque son inversas, y el Euler con el logaritmo. Obtendríamos I de x va a ser igual a
x elevado a la menos 4, paréntesis, la constante, más la integral de x elevado a 4 por el x cuadrado menos 1. Menos 1 por dx. Y eso que está ahí adentro se puede multiplicar. Lo multiplicamos entonces. Y dx va a ser igual a x elevado a la menos 4 a la menos 4, ya, factor de c más. Y eso lo podemos multiplicar e integrar al tiro. Recuerda que es la integral de una función potencia. ¿Ya? Entonces nos va a quedar x a la cuarta por x elevado a 2, eso va a ser x elevado a x a la cuarta, era menos 4 acá. ¿O no? ¿O era 4? Era 4. Era 4, estamos bien. Ya, ¿qué va a quedar aquí? 4, x elevado a 4 por x elevado a 2, eso va a ser x elevado a 6, ¿cierto? Y esa integral va a ser x elevado a 7 tercios, x elevado a 7 séptimos. Y menos el x elevado a 4 por 1, x elevado a 4. Y x elevado a 4, la integral de x elevado a 4 va a ser x elevado a 5 dividido en 5. Ahí sí. Y ahora, ¿qué voy a hacer con ese x elevado a la menos 4? Lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que está en el paréntesis. Entonces nos va a quedar la constante por el x elevado a la menos 4 más el x elevado a ¿cuánto? A menos 4 más, menos 4 más 7. Eso va a ser 3. Menos, esto va a quedar dividido en 5. Y el x va a quedar x elevado a la menos 4 bueno, por x elevado a 5, esto va a quedar x elevado a 1. Así que nos quedaría esta expresión. ¿Ya? Ese sería el resultado, pero este es una ecuación diferencial con valores iniciales, ¿cierto? Entonces tendríamos que reemplazar el y de x, tendríamos que encontrar el valor de y de x. ¿Cuánto vale y de x en este caso? Dice que y de x va a valer 1. Y luego aquí nos va a quedar c por el x. ¿Cuánto vale el x? Este es el x, el que está ahí adentro, el 1. Entonces nos va a quedar 1 elevado a menos 4, y 1 elevado a lo que sea, siempre es 1. Así que va a quedar 1 por c, ya igual lo voy a escribir. Pero no elevado a menos 4 porque, ya bueno, igual. Pero no sé, es lo mismo, ¿eh? 1 al cubo partido en 7, más 1 partido en 5, ¿ya? Y aquí vamos a obtener entonces el 1, le restamos el 1 séptimo, 1 al cubo 1 partido en 7, 1 séptimo, ¿ya? Y aquí sería menos 1 quinto. Y 1 elevado a menos 4, 1 elevado a la menos 4 es 1, y 1 por c sigue siendo c. Y este valor hay que meterlo a la calculadora y queda 1 menos 1 séptimo menos 1 quinto. Este era negativo. Estoy mirando ahí que no me coinciden estos valores. Ahí sí me coincide. Porque tenía un signo negativo, aquí tiene que seguir negativo. Entonces tiene que ser positivo. Ahora coinciden los ejercicios de la pantalla. Este era menos menos. Ahí entonces este es más. Entonces hay que arreglarlo aquí en la calculadora. Este va a ser más. Da 37 quintos. 37 quintos es igual a C. Entonces, nuestra solución, ¿cuál va a ser? Nuestra solución va a ser, esta va a ser una solución que va a ser particular, ¿cierto? Entonces va a quedar y de x va a quedar c, ¿cuánto vale c? 37 dividido en 35, ¿no? Ahí sí. Por x elevado a menos 4 más el x al cubo séptimo menos x elevado a x partido en 5. También podría aparecer con el exponente positivo. O sea, quedaría 37 partido por 35, x elevado a 4, más x al
cubo séptimo menos x a la quinta. Cualquiera de las dos es solución. Ojo que al momento de mirar esto, ¿qué es lo que tengo que ver? Tengo que ver algo que tenga la forma y' más p de xy igual a q de x. ¿Ya? Cada vez que voy a mirar eso, tengo que llegar a pensar en esta forma. Si estoy en esta forma, que es la forma y' más 1 partido por xy igual a 20, entonces nos damos cuenta que es una ecuación diferencial lineal, o ecuación diferencial ordinaria que es lineal, ¿cierto? Y a partir de eso podemos identificar inmediatamente quién es p de x, que en este caso el p de x va a ser inmediatamente el p de x. El p de x va a ser 1 partido en x y el q de x inmediatamente el 20. Si usted es capaz de identificar el p de x y el q de x, inmediatamente puede reemplazar en la fórmula o en el y de x igual a Euler elevado a menos la integral de p de x, factor de la constante, más una integral de Euler elevado a la integral de p de x, más, no, perdón, por el q de x. Y reemplazamos. Nos queda Euler elevado a menos la integral de p de x. ¿Quién es p de x? 1 partido en x. Profe, Dígame. profe, aquí cuando vemos el p de x que es igual a 1 partido por x, la y no la tomamos, la dejamos fuera. Sí, la dejamos fuera. Solamente nos preocupamos del x y del p de, del p de x y del q de x. Ah, ya, listo. Acá. Aquí 1 partido en x de x por el q de x. ¿Y quién es q de x? Es 20 por dx. Ahora resolvemos la integral, ¿cierto? ¿Y qué va a quedar acá? Ya sabemos lo que va a quedar ahí, pues va a quedar menos logaritmo de x, ¿cierto? Pero el menos puede pasar como exponente. Duda de ese cálculo, para hacerlo si es que existe alguien que tenga duda, o si es que todos ven ese, si todos la ven, o si hay alguien que no vea ese procedimiento, pasar de ahí a acá, me lo verbaliza, por favor. Y aquí quedaría el logaritmo de x. Y aquí deberíamos inmediatamente haber dejado el 20, el más 20, afuera la integral. Y aquí se va s con s, y s con s. X elevado a la menos 1 por c más 20, y ahí nos quedaría la integral de dx. ¿Y la integral de dx qué sería? Ah, no, nos quedaría la integral de x de x, ya, entonces vamos a hacer un paso más. Quedaría x de x. Y ahí obtenemos el resultado. Aquí x a la menos 1 por el c más 20, bueno, lo voy a hacer, me voy a saltar como 2 pasos ahí. Y como estamos aprendiendo, voy a generar otro nomás. Y va a multiplicar e integrar en el mismo paso. Ya, 20, y aquí la integral de ese sería x cuadrado medio, ¿cierto? Y ahora simplificamos el s con s. Y aquí quería un 10. Un 10 no. Ya, ahora sí. Y entonces el y de x va a quedar c multiplicado por el x elevado a la menos 1, y el x elevado a la menos 1 por el x elevado a 2 va a quedar eso en x, ¿cierto? Y mantengo la constante que sería 10.
10x. Podría ser esa una solución, o podría aparecer con el x abajo. Y ahí estas dos, cualquiera de las dos es la solución. Aquí, esto va a ser lo mismo que y' más i igual a Euler elevado a 3x, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el P? ¿Quién sería P? 1. 1, perfecto. 1, muy bien. Entonces aquí el P de x va a ser el 1 y el Q de x va a ser el Euler elevado a 3x. Listo. Y con esta forma que yo expliqué, ya simplemente reemplazar y generar las integrales. Y se hace al tiro, inmediatamente. Entonces queda I de x va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a menos la integral de 1 partido por, perdón, de P, que sería un 1, ¿cierto? Y 1 por dx sería solamente el de x. La constante más la integral de Euler elevado a la integral de dx por q. ¿Y quién es q? Euler elevado a 3x por dx. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Nos queda resolver esa integral, que hay, ojo, va a ser, ¿cuánto va a ser ese resultado? La integral de menos, bueno, menos integral de dx va a quedar en menos x, ¿cierto? Si alguien tiene la duda, activa su micrófono y podemos explicar de alguna manera para poder resolver dilucidar esa duda. Ya recuerde que, bueno, la explico al tiro, recuerde que la integral es inversa con el diferencial y solamente nos queda el x por el Euler elevado a 3x. Y ahí nos va a quedar una multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? Entonces conservo la base y sumo los exponentes. Entonces nos queda I de x va a ser igual a Euler elevado a menos x más la integral de Euler elevado a 4x por dx. Y ahora integramos esa como fue indicada en el ejercicio anterior, ¿cierto? Entonces nos queda Euler elevado a menos x, c más la integral, esa integral va a quedar Euler elevado a 4x dividido en 4. Y ahora multiplicamos. Nos queda... Profe, Dígame. pero ahí en el tercero de abajo hacia arriba. En el supone que está integrando. ¿Ahí? No, el de abajo. ¿Acá? Eso. ¿Ya? Se supone que ahí integró con respecto a x. El Euler de 4x no sería. Eso ahí no sería Euler de a la quinta partido por 5. No, porque no es una función potencia, es una función exponencial. Pero ahí estaría con respecto a x, pues sería x de Euler. No. Porque ¿No? no, porque aquí hay que hacer la distinción entre una función exponencial. Una función exponencial es distinto a una función potencia, perdón. Una función potencia va a ser distinto a la integral de una función exponencial y exponencial de base e. Porque recordar aquí que la integral es de Euler elevado a x, ¿cierto? Esta es una función potencia donde la base está la incógnita, y esta es una función exponencial donde la incógnita está en el exponente. Por lo tanto, la forma de integración de cada una de ellas es distinta. Esta va a ser un x elevado a n más 1 dividido por un n más 1, que es lo que hace referencia, pero más una constante, pero va a ser distinto a la de la Euler elevado a x, que va a ser Euler elevado a x partido en a, más una constante de integración. Son distintos procedimientos porque son distintos tipos de funciones a las cuales estamos integrando. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente integra con respecto a x, perfecto. Eso está muy bien, integra con respecto a x.
perfecto, pero la función que estoy integrando es una función exponencial en este caso, y acá tengo una función que es una función potencia. Son distintas formas de integrar para cada una de las formas, ¿ya? Así que Y no, el X, ya, ¿y el X dónde quedaría ahí con respecto a el DX? cuando estoy integrando de esta forma, porque estoy con respecto al diferencial de x. Por ejemplo, si usted dice, ya, Euler elevado a 4x por dx. Como yo estoy derivando con respecto a x, ¿cierto? Entonces puedo hacer esto, 4x partido en 4. Porque si yo tuviera Euler elevado a 4i con respecto a x, no podría hacer lo mismo, porque yo estoy derivando con respecto a x y acá no tengo ningún x, por lo tanto no lo puedo integrar, tendría que sacarlo como constante e integrar el de x, perdón, claro, integrar el de x. Y ahí quedaría Euler elevado a 4i por x. Son procedimientos distintos. Aquí me está diciendo que puedo integrar con respecto a x, y como aquí tiene un x, puedo generar esta integral. Pero si yo, y ahí ocupé el x, porque precisamente el diferencial de x me indica con respecto a quién voy a generar la integral. Si aquí hubiese tenido un y, ya no puedo hacer el procedimiento anterior. El hecho de haber integrado de esta forma, de hecho de haber integrado de ahí hasta acá, a esto, ahí ocupé el de x, porque si esto hubiese sido y, ya no puedo integrar eso. Ya cumplió la labor el diferencial. ¿Tiene duda todavía o no? Sí, pero lo hago en una vueltecita. Porque me acuerdo que parte más atrás igual explico lo mismo, pero ahora una vueltecita. Todavía no me queda bien claro el tema del si estamos derivando con respecto a dx. Entiendo que No, estamos por el derivando con exponente. respecto a x, estamos derivando solamente con respecto a x. El d es un diferencial, ¿cierto? El diferencial con respecto a x. Estamos derivando con respecto a x. O sea, perdón, integrando con respecto a x. Por lo tanto, eso me permite poder integrar el Euler elevado a x. Es una Ya. función exponencial. Nada más que eso. Ya, profe. Listo. Vale, gracias. De nada. A ver, igual voy a dejar esa duda. Voy a dejar esta duda aquí, por si acaso. ¿Alguien más tiene alguna consulta, chiquillos? Esto era 4. Ya. Ya, habíamos multiplicado el Euler elevado a menos x por la constante, ¿cierto? Y ahora multiplicamos por la otra. Entonces esto nos quedaría Euler elevado a ¿cuánto? Conservo la base, sumo los exponentes. Menos x más 4x más 3x. Partido en 4. ¿Duda de eso? Esa igual puede ser. Y la otra solución también puede ser como haber puesto como la constante arriba. O sea, aquí lo dejé arriba, está la constante por Euler elevado a menos x, ¿cierto? También lo podría haber dejado con el Euler elevado abajo, quizás con el x. ¿Ya? Haber quizás dejado de esta manera, Euler elevado a x, para que quedara positivo. Y aquí haberlo separado como un cuarto de Euler elevado a 3x. También podría ser una forma. Todas las variaciones que pueden ser ahí. ¿Ya? Y de hecho, también muchas veces aparece que la constante las tiran para el final. O sea que uno podría programarla así. Un cuarto de Euler elevado a 3x y haber dejado acá la constante por el Euler elevado a menos x. También es una opción, ¿ya? Sí, porque aparte conmutativa, es una suma. ¿Ya? Pero cualquiera de las soluciones es correcta. Ecuaciones diferenciales con valores iniciales, que es hacer exactamente lo mismo, pero ahora no vamos a encontrar una solución general, sino vamos a encontrar una solución particular, donde vamos a tener que encontrar el resultado de C. Vamos a ver. Este es de la forma y', ¿cierto? Más 4i igual a 12.
¿cierto? Donde logramos identificar, como dijo el compañero, que había un P de X, que era 4, y un Q de X, que en este caso va a ser 12. Ya. Y entonces ya tenemos identificado el P de X, el Q de X, y reemplazamos, para quedar Euler elevado a menos la integral de 1, no de 1, estaba acostumbrado a hacerla de 1, de P de X, y P de X en este caso va a ser 4 por dx, ¿cierto? ¿Ya? Factor de la constante más la integral de Euler elevado a la integral de 4 por dx por el q de x, que vale, en este caso, 12 dx. Ya, perfecto, hasta ahí estamos bien. Nos quedaría entonces el I de X, ahí faltó el X. El I de X va a quedar entonces Euler elevado a menos 4 nomás. Menos 4x, porque quedaría el menos integral de 4 de x, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir menos 4 integral de dx, y esto que está ahí son inversas, se van. Entonces queda menos 4x. ¿Ya? Así que, ojo ahí con ese paso. Entonces esto quedaría... Ahí me equivoqué yo. Ay. ¿Qué puso? No, saqué el 4, dejé el X nomás. Eliminó el 4. Saqué el... Sí, lo dejé, pasé como constante nomás Y no el integró 4, el diferencial. no, lo dejé como X nomás. Ahí me equivoqué yo. Ya. Me faltó colocar el 4. No se le va a olvidar nunca más, téngalo por seguro. Detalle nomás, ahora. Eso pasa cuando uno estudia, pues después se va dando cuenta de ciertas cosas y va mejorando sus aspectos y va haciendo un mejor procedimiento matemático, así que está perfecto que nos vamos equivocando en ciertas cosas y poder inmediatamente ir dilucidando quizás esos obstáculos que después ya no van a existir. Así que está perfecto, está muy bien. Profe, Dígame. tiro el 12 afuera de la integral. Buena. Sí, toda la razón. Que no pase de nuevo. Ya, ahí estamos ok. Pues. Ahora entonces nos quedaría I de X va a ser igual a Euler elevado a menos 4x por la integral de, bueno, aquí nos va a quedar la integral de Euler elevado a 4x, ¿cierto? Entonces aquí igual habría que quizá recordar que la integral de Euler elevado a x es de x, faltó el diferencial, es igual a Euler elevado a x partido por a. Bueno, más una constante de integración siempre porque es una integral. Ya, ojo ahí con esa integral para que cualquier cosa, por si llegara a aparecer, ahí ya la tenemos. Entonces, siguiendo la integral, eso quedaría Euler elevado a 4x partido en 4. Y ahí lo simplificamos con el 12 que nos indicó el compañero recién. Entonces esto quedaría Euler elevado a menos 4x, factor de c, más el 3 Euler elevado a 4x. Y ahora vamos a multiplicar esa expresión, el Euler elevado a 4x por c, quedaría c Euler elevado a menos 4x. Y el Euler elevado a 4x multiplicado por la otra expresión va a quedar más 3, y mire cómo son si yo conservo la base y sumo los exponentes, sería menos 4x más 4x, sería Euler elevado a 0, y Euler elevado a 0 es 1, y 1 por 3 es 3. ¿Duda de eso? ¿Duda? Si alguien no la ve, me dice. No, profe, eso yo lo comprobé en la calculadora, sí. Perfecto, ya. Entonces ahí quedaría la solución general. Pero nosotros tenemos una particular, ¿cierto? Porque este es con valores iniciales. Profe, una consulta. Consúltenme. Ahí en el Euler, cuando lo parte en 4, eso es porque está el 4x arriba como exponente, ¿cierto? Claro, sí. Aquí está, mire, en la nube amarilla. Ahí está la foto de la integral. Ya, ok, profe. Thank you very much. You're welcome. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a reemplazar,
¿cierto? El I de X y el I de X, mire, ¿cuánto vale I de X? Vale 1. Ese es el 1. Voy a hacerlo con verde ahí, que uno después a veces se confunde. Y lo que está con rojo, ese que está allá adentro, va a ser el X, que va a ser el 1 que voy a reemplazar allá adentro. ¿Ya? Ahí. Ese X que está ahí, ese es el 1, que lo saqué de allá adentro. Y la igualdad, el I de 1, equivale al I de X. ¿Ya? Eso igual hago la aclaración por si alguien llegara a tener alguna duda, y sobre todo aquellos estudiantes que van a ver el video posterior a esta clase. Estoy copiando lo mismo. I de X habíamos dicho que era el 1. Voy a escribir con verde, vas a ver que es verde. Y voy a pegarme el camino largo para que no quepa duda quién es quién. Menos 4 y aquí por 1. ¿Ya? El que reemplace adentro, el que está adentro con rojo. Ese. El que reemplace con rojo, y el verde es el I de X que dejé con verde. ¿Ya? Ahí para que no quede ninguna duda de ese término. Y ahora habría que despejarse. Paso este al otro lado de la ecuación y eso nos va a quedar menos 2, ¿cierto? Menos 2 dividido en, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo a menos 4. Y pasa así, tal cual. ¿Ya? Pero como es exponente negativo lo puedo subir. Lo puedo dejar como menos 2 Euler elevado a 4. Y ese va a ser el C. Esa sería una opción de C. Una opción de C. Pensando así como cuando se programa la prueba, cómo dejar las soluciones. Esto es esto es 4. Podría hacer esto, o si lo ingreso a la calculadora, quedaría menos 2 por Euler, no sé si alguien lo ingresó, elevado a 4. Eso sería menos 109. También podría ser una forma, menos 109.19. Ya vamos a ver con un decimal, ¿no? Punto 2. Eso también podría ser la constante. Y ahora se reemplaza en la parte original, ¿cierto? Y la original es en esta. Entonces nos quedaría I de X va a ser igual a C. ¿Quién es C? Podría ser cualquiera de las dos soluciones. Vamos a ocuparla, yo ocuparía la numérica. 109.2, pero puede ser cualquiera de las dos. Euler elevado a 4x a menos 4x más el 3. Y ahí encontramos la solución particular. Identificamos quién es P de X. Bueno, identificamos previamente que tiene la forma I' más P de X por I igual a un Q de X, ¿cierto? Posteriormente sabemos quién es P de X y quién es Q de X. En este caso va a ser el 2 el Q de X y el 1 partido por X el P de X. Y posteriormente a eso comenzamos a reemplazar en I de X, que sería Euler elevado a menos la integral de 1 partido por X de X, el C más la integral de Euler elevado a la integral de 1 partido por X de X, por el Q de X, que es 2 por dx adentro, ¿cierto? Ya. Lo voy a hacer aquí arriba para tener un poquito más de espacio. Entonces tendríamos I de X es igual a Euler elevado a, mire lo que voy a hacer, logaritmo natural de X elevado a la menos 1. ¿Está bien o no? La integral de 1 partido por X es logaritmo de X. Y el menos, logaritmo de X, el menos pasa como exponente del argumento del logaritmo. Recuerde que en la intranet les dejé una imagen, como una infografía, donde aparecen las propiedades de los logaritmos, que son las que vamos a utilizar nosotros para esta clase. Bueno, y para esta unidad en el fondo. Y aquí entonces quedaría logaritmo natural de X, y el 2, como me dijo el compañero delante, podríamos sacarle el tiro. Más el 2 por dx. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna? No, profe. ¿No? Ya. Eliminamos el Euler con el logaritmo porque son inversas y vamos a transcribir lo que nos quedó. Y en el
caso acá también. Ya, vamos a transcribir lo que quedó como resultado. Entonces aquí quedó x elevado a la menos 1, la constante, más 2 veces la integral de x por dx. Entonces aquí nos queda una función potencia, eso va a ser la integral de x, va a ser x cuadrado medio. Entonces lo escribimos inmediatamente. X cuadrado, porque x cuadrado medio y se iría con el 2 que está como producto, ¿cierto? Ahí estamos claros. Entonces nos quedaría c por x elevado a la menos 1 más el x. Porque x elevado a la menos 1 por x, conservo la base y sumo los exponentes. Menos 1 más 2, 1, ¿cierto? Pero el 1 no es necesario escribirlo porque toda base que no tiene exponente se sabe que el exponente es 1. Ahora, este ejercicio tiene valores iniciales, ¿cierto? Y ahora, en este caso, son distintos, porque en el otro caso daba 1, 1, uno reemplazaba donde quisiera, siempre te iba a dar 1, aunque uno no supiera. Pero ahora tenemos que reemplazar. Entonces, ese valor que está ahí equivale al 0. Ese equivale al 0. Entonces aquí vamos a poner 0. Y el que está adentro, ese que está ahí, ese es el x, el que voy a reemplazar aquí adentro. Entonces nos queda 0 va a ser igual a c por el 1. Parece cualquier cosa el número, voy a volver a reescribir. Por el 1 elevado a la menos 1, más el 1, ¿cierto? Nosotros sabemos que el 1 elevado a la menos 1 es, perdón, pensé que era un 1 y es un 2. Es un 2, es un 2. Es un 2. Y un 2 y aquí un 2, ¿ya? Ese 2 que está ahí positivo lo voy a pasar al otro lado de la ecuación, va a quedar menos 2. Y el 2 que está elevado a menos 1 pasa dividiendo ese 2 igualmente elevado a la menos 1, no cambia su signo, ojo con eso. Algo que está multiplicando pasa tal cual dividiendo, ¿ya? Y eso va a ser igual a la constante. Y eso, que es nuestro C, eso nos da menos 4, ¿cierto? Bueno, voy a hacer el procedimiento por si alguien tiene alguna duda. Nos va a quedar ese menos 2 por... Y ese 2 elevado a la menos 1 puede subir, ¿cierto? Puede subir como 2 elevado a 1. Y eso igual a C. Y 2 elevado a 1 es 2, por menos 2, eso va a ser menos 4, y menos 4 es igual a C, ¿ya? Ahí prefiero hacer el desarrollo. Y ahí obtuvimos el C. Y ahora encontramos la ecuación diferencial, pero la solución particular. Entonces nos quedaría menos 4 por x elevado a la menos 1 más x, que reemplazo acá, ¿cierto? Ese va a reemplazar aquí adentro, que para encontrar la solución particular. Entonces podríamos tener esa solución, o la podríamos escribir como menos 4 partido en x, más x. También podría ser, y estas son soluciones. ¿Qué forma tiene una lineal? La lineal tiene la forma y más un polinomio multiplicado por i igualado a un polinomio de x, ¿cierto? Ya. Ese que está ahí, este que está acá, es lo mismo que escribir i', ¿cierto? Pero yo necesito que i' esté solito. ¿Sí? ¿No? Entonces, mire lo que voy a hacer. Necesito sacar el 3x. ¿Cómo lo saco? Entonces lo voy a reescribir, mire. 3x, a mí me gusta escribirlo como i'. Si le aparece un di de x, si le aparece así, mire, eso es lo mismo que un sí solo sí. Vamos a poner aquí, que quiero hacer esa... Esto es lo mismo que escribir, si le aparece de esta forma, di de x más p de x por i igual a q de x, ¿ya? Ojo con eso. Esa y esa son la misma. 3x y' más 6i igualado a 12x más 9. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por 1 partido por 3x, que es el que necesito sacar de ahí. ¿Ya? Porque al multiplicar, ¿lo que me va a quedar?
va a quedar y' solo, ¿cierto? Bien ahí. El 6 partido por 3x por y. Y aquí ese 3x va a pasar dividiendo a todo, o sea, va a quedar 12x partido en 3x más 9x cuadrado dividido en 3x. Voy a simplificar esta expresión, entonces va a quedar y' más, eso va a quedar el 3 en el 6 son 2, va a quedar 2 partido en x, y igualado a que el 3 se va con el 12, ojo aquí que simplifiqué ese con ese, quedó un 2, aquí queda un 1, el 3 en el 12 serían 4, aquí queda un 1, el 3 en el 9 serían 3, aquí queda un 1. Entonces vamos a... Ah, y puedo echar los x, o sea, los x, y el x se va con el cuadrado. Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó finalmente aquí 4 más 3x. ¿Ya? Y aquí podemos visualizar entonces quién va a ser nuestro P, nuestro Q. Recuerda que ahí está la forma. I más P de XI, ahí está P de X, y Q de X. Entonces vamos a escribir. ¿Quién va a ser el P de X? 2 partido en X. ¿Quién va a ser el Q de X? Que eso va a ser 4 más 3x. Y reemplazamos en la fórmula. ¿Se acuerdan de la fórmula, no? Era I de X igual a Euler elevado a menos la integral de P de X C más la integral de Euler y elevado a lo mismo. P de X y acá de X. Ya, ahí está la fórmula. Entonces ahora tendríamos que reemplazar en ella. Y de X va a ser igual a la integral de menos Euler elevado a la menos integral de P de X. ¿Quién es P de X? Es 2 partido por X de X. Menos la integral de 2 partido por X de X, la constante, más la integral de Euler elevado a P de X, que sería 2 partido en X, de X, de X.